Muy bien, sobre la obediencia, que es el voto que corresponde a la virtud de la fe. La obediencia es muy importante, primero porque es muy importante, y segundo, para reparar el pecado de Adán. Porque, como sabemos, en la tentación, Dios, cuando crea a Adán y Eva, les da un mandato, o varios mandatos les da, ¿no? De todos los árboles del paraíso pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no pueden comer. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, morirán. Morirán con toda seguridad, con toda certeza. Y el demonio, que fue el primer desobediente en la historia, dice, no van a morir. Al contrario, si ustedes, desobedeciendo a Dios, comen el árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. ¿No? Seréis como dioses, Adán y Eva. Esa es la tentación. Y como bien sabemos, Adán prefirió obedecer al diablo antes que obedecer a Dios. O mejor dicho, le creyó al diablo. Hizo un acto de fe en el diablo y no hizo un acto de fe en Dios. Tuvo más certeza, más seguridad de lo que decía el diablo, de que no iban a morir y que iban a ser como Dios. ¿No? Y en vez de tener la certeza, la seguridad, la fe en que, que lo que decía Dios era verdad. ¿No? Ese es el gran pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que Él, en cuanto hombre, cuanto humano, su naturaleza humana, estaba en la visión beatífica, estaba viendo a Dios. Cuando se produce el misterio de la encarnación, ¿no? La persona divina, el verbo, asume una inteligencia humana, un alma humana, ¿no? Inteligencia, voluntad, etc. Y entonces la inteligencia de Cristo, el alma de Cristo, estaba en la visión de Dios, ¿no? Por eso decimos Cristo no tenía fe, tenía visión, que es distinto. La fe, como veíamos, es la cosa que no vemos. Y Cristo estaba viendo a Dios directamente. Y además, claro, con esa certeza de la visión beatífica, ¿no? Porque la certeza nuestra, decíamos, de la fe, es una certeza en las cosas que no vemos. Cristo tenía certeza de que veía a Dios. Y entonces cuando viene a este mundo, viene en obediencia a su Padre. ¿Eh? Por eso en el Huerto de los Olivos dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de que tenía ese, si es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? Ese temor, ese miedo, más que temor, miedo y todo lo que tuvo Cristo en su pasión, aceptó la voluntad del Padre, fue obediente, con toda certeza y con toda seguridad. Bueno, entonces, por eso, al instituir la vida religiosa, como hemos visto desde el comienzo del cristianismo, ¿no? Los monjes, los ermitaños o ermitaños urbanos, como fuera que sean, ¿no? Siempre han sido obedientes a Dios. El voto, como conocemos nosotros voto, es una cosa más moderna, no moderna, sino muy antigua, pero es algo más legal, ¿no? Pero de hecho, se habían consagrado a Dios en la obediencia a Dios. Y San Benito dice, hay diversas clases de monjes, ¿no? Están los ermitaños, que viven solos, donde fuera que estén, ¿no? Están los cenobitas y los eremitas y los cenobitas. Cenobitas que viven en un convento con otros monjes. Y después están los giróvagos. Giróvagos, porque van girando por ahí, van de un lado a otro, de un monasterio a otro, probando aquí, probando allá, no se quedan en ningún monasterio, para no tener que obedecer. Y para vivir sin trabajar. Y estaban de huéspedes en un monasterio un tiempito así,
hasta que los echaban. Y después buscaban otro monasterio, ¿no? Pero sobre todo para no tener que obedecer, no tener un superior a quien obedecer. Y dice San Benito, estos son los peores que existen. Los peores monjes son los giróvagos. Hay otros también malos monjes, dice, los sibaritas. Uso otra palabra, me parece, no importa. Es decir, los que van de un lado para otro buscando comida sin trabajar. Pero peor es escaparse de la obediencia. Es peor que la gula, la desobediencia o la inobediencia. Porque, como veíamos, el pecado de Adán no fue un pecado de gula, eso es lo de menos, lo del fruto que comió, sino el pecado de desobediencia y de soberbia. Y el pecado del demonio fue también pecado de desobediencia y de soberbia. Y por eso Cristo, por la obediencia y la humillación que él aceptó voluntariamente, nos redimió. Por eso entonces decimos, es tan importante el voto de obediencia. Los ermitaños no tienen que ser giróvagos. Los ermitaños también tienen que guiarse por la obediencia. Ya vamos a ver lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, entonces, así como la fe, decíamos, en la aceptación, quiero creer, quiero aceptar estas verdades que Dios ha revelado. Entonces la obediencia, quiero obedecer a Dios. Aunque no entiendo, porque la fe es de las cosas que no se entienden, que no se ven. Entonces decimos, bueno, hay muchas cosas en la obediencia, en el religioso. De hecho, cuando uno ingresa en un convento, el noviciado, cuando hace los primeros votos, o los votos perpetuos, ¿no? Hace voto de obediencia, ¿no? Y obediencia, dice, yo ahora hago voto de obediencia, ¿no? Está este superior. Pero dentro de 20 años, ¿quién va a estar de superior en el convento? No sé. Y sin embargo hago el voto de obediencia, ante lo que no sé. Porque la obediencia es a Dios. Y Dios, en su providencia, no es que... O sea, Dios en su providencia va a poner los superiores en el convento que yo necesite. Y muchas veces los superiores que yo necesite no van a ser de mi gusto. Van a ser molestos. A Santa Teresita le pasó, y ella cuenta, varias veces tuvo una superiora que era un poquito, no sé, medio tocada, no sé, pero le molestaba mucho. Y se obedecía, porque la obediencia es a Dios a través de los superiores, ¿no? Entonces la obediencia es un voto absoluto, porque es a Dios. En cambio, la pobreza, por ejemplo, es un voto relativo, porque yo hago voto de pobreza, pero tengo que tener cosas. Tengo que tener un convento, una casa, tengo que tener internet. Si no, no puedo. Tengo que tener muchas cosas, comida, remedios, un hábito, ropa, zapatos. Ve que es muy relativo el voto de pobreza, que ya vamos a ver más adelante. En cambio, el voto de obediencia es absoluto a Dios. Aunque yo no entienda nada, ¿por qué Dios me ha puesto esta persona a que me mande, me dé órdenes? Y parece que todo lo que me está diciendo el superior o el director espiritual, parece que está todo, es rarísimo todo. Tengo que obedecer. Es absoluto, porque Dios en su providencia, a través del superior o del confesor, me está guiando. Es como la pasión de Cristo, ¿no? San Tomás dice, si Cristo, con una sola gota de su sangre, ya nos hubiera redimido, ¿por qué toda la pasión, toda la historia esa que vemos desde de la última cena, ¿cierto?, hasta la muerte, etc.? ¿Por qué todo eso? No hubiera sido necesario. Incluso sin una gota de sangre, sino por la sola voluntad de Cristo
de querer redimir no es suficiente. Pero el Padre, Dios Padre le pidió eso y lo obedeció. Ven, ¿cierto? La obediencia a Dios es absoluta. A Dios y a la Santísima Virgen María, que van juntos siempre, por supuesto. Bueno, pero la obediencia a los hombres es relativa. Así como habíamos la fe, ¿de acuerdo? La fe en la palabra de Dios es absoluta, es palabra de Dios. La fe en lo que diga el confesor es relativa. La fe en lo que diga el párroco, o el obispo o el papa es relativa siempre. No es algo absoluto. Entonces la obediencia al obispo, al papa, al párroco, al confesor o al superior, en el caso de los ermitaños al padre espiritual, es relativa, no absoluta. Porque en algunos enseñan así, ¿no? Que la obediencia dice ciega. Fíjense que San Ignacio dice en un texto, ¿no? Dice, religioso obedezca como un cadáver. Es una frase famosa de San Ignacio, ¿no? Entonces muchos piensan que para obedecer hay que suprimir el discernimiento. Entonces me dicen que hay esta cosa, yo lo hago aunque sea pecado. Es responsabilidad del superior que me manda a mentir o lo que fuera, y yo no me hago responsable de mis propios actos. Y eso no es lo que dice San Ignacio. San Ignacio está en esa época de la Reforma Protestante, el luteranismo, en donde uno de los puntos del luteranismo, o de Lutero, ¿no? Era contra la obediencia al Papa, contra la obediencia a los obispos, contra los votos monásticos, porque Lutero era monje y suprime los votos y se desliga de todo. Entonces San Ignacio dice, no, como él está en la contrarreforma, insiste mucho en eso, que la obediencia como un cadáver. No sé qué significa como un cadáver, pues los cadáveres no obedecen tampoco, ¿no? Pero quiere decir eso, no a la rebeldía. Así como cuando dice San Ignacio respecto de la fe, si yo veo que lo blanco, que eso es blanco, ¿no? Y el obispo dice negro, hay que pensar que es negro y no blanco. Y confiar más en el obispo que en mí. ¿Por qué decía eso? Porque Lutero justamente dice, no, si el Papa dice tal cosa, y está la libre interpretación que pone Lutero. Entonces, dice, bueno, uno lee la Biblia y interpreta como le parece, como el Espíritu Santo le inspira, dice Lutero, pero en el fondo es como uno le parece simplemente. Entonces dice San Ignacio, no, está la autoridad de la Iglesia, que no es cualquier cosa, es muy importante la autoridad de la Iglesia. Y por tanto, la fe justamente es creer en lo que no entiendo. Y si yo veo una pared blanca y el obispo me dice que es negra y yo no lo entiendo, bueno, será negra. Pero nunca suprimir el discernimiento. Eso nunca, porque entonces, si suprimimos el discernimiento, la obediencia no es humana. Es la obediencia de... Ni siquiera los animales obedecen sin discernimiento. Si usted quiere hacerle comer a un gato, al gato que coma lo que él no quiere comer papel, por ejemplo, no lo va a comer jamás. Por más que usted le ponga el papel en la boca, no lo come. Porque él dice, no, esto no es comida. Tienen discernimiento. Entonces el ser humano, con mayor razón, nunca suprime el discernimiento. Como en la fe, veíamos, discernir esto que enseña el obispo, o el párroco, o el papa, ¿es conforme a la Sagrada Escritura y a la tradición? ¿Sí o no? Ese discernimiento no lo podemos suprimir. No puede decir, lo dijo el cura párroco, o lo dijo el obispo, o lo dijo el papa. Es así. La fe no es ciega y la obediencia no es ciega, es luminosa. No para esquivarle a la obediencia, ¿se dan cuenta? Sino para tener la seguridad. Por eso, el ermitaño, que no vive en un convento, tiene su padre espiritual, ¿no? O director espiritual, como lo quieren llamar, o su confesor, al cual le debe obediencia. Sabiendo que el padre espiritual
como el obispo, como el papa, como el párroco, o cualquier sacerdote, ¿no? O madre espiritual, las monjas tienen madre espiritual también, ¿no? Dios se vale a través de una persona para mandarnos las cosas que Él quiere mandarnos, para que nuestra obediencia sea a Dios, a través de una persona. Entonces, siempre vemos en la vida de los santos, ¿no? Santa Teresa, los padres del desierto, que el superior, Santa Teresa, o el padre espiritual, San Antonio Abad, en el desierto, le mandan al novicio a hacer cosas raras, ¿no? Como plantar un palo seco, un palo de escoba, plantarlo y regarlo para que florezca. Es una soncera, pero no es un pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, son cosas milagrosas. El palo de escoba, plantado, regado, empieza a florecer, a reverdecer, a echar raíces, etc. Bueno, porque Dios así lo... Pero a veces no, o mejor dicho, la inmensa mayoría de las veces, el 99% de las veces, el palo de escoba no florece. Pero como no es un pecado, es un ejercicio de la obediencia. ¿Se cuenta? La obediencia, plantar ese palo de escoba, no para que florezca, sino para obedecer al Padre Espiritual o a la Madre Superiora, como hacía Santa Teresa. Pero si el superior o el Padre Espiritual te manda algo que es pecado, aunque sea pecado venial, jamás lo podemos hacer. Porque la obediencia es a Dios en última instancia. Es muy importante eso, ¿no? La obediencia a los hombres es relativa. No es al capricho mío. Si tengo ganas obedezco, si no tengo ganas no obedezco. Es otra cosa distinta. Sino yo, por el voto, me obligo a obedecer a mi padre espiritual. En las órdenes religiosas, obedecer al superior del convento, pero en los ermitaños tiene el padre espiritual y le den obediencia. Con discernimiento, acuérdense siempre. Porque hay que ver si es pecado o no es pecado. Porque el padre espiritual puede equivocarse gravemente. O no, puede equivocarse así nomás, ¿no? Suavemente, levemente. Entonces no hay problema. Pero cuando es una equivocación grave, que implica un pecado, ahí no le debemos obediencia en ese punto al padre espiritual. Porque la obediencia es a Dios. ¿Se entiende, no es cierto? Es muy importante. Porque si no se suprime si se suprime el discernimiento, se suprime lo humano, que es lo propio que Dios nos ha dado, el discernimiento, inteligencia, para conocer la verdad. Y eso nunca hay que suprimirlo. Bueno, entonces, por eso, la obediencia dentro de la Iglesia, la obediencia al Papa, se le debe obediencia al Papa, todos los religiosos y todos los cristianos, ¿no? En su magisterio. Es decir, creer, como digo en el tema de la fe, creer realmente lo que el Papa enseña en su magisterio, ¿no? Creer que en principio es verdad. Digo en su magisterio, ¿no? Porque no, lo que el Papa dice en un vuelo de avión a los periodistas no tiene ningún valor absolutamente, ¿no? Nada. No, es como cualquiera en ese punto, porque está hablando por cuenta de él, ¿no? Acuérdense cuando Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es el magisterio de la iglesia, ¿se dan cuenta? Pero después Cristo empezó a hablar a los apóstoles de que tenía que sufrir la pasión de mano de los sumos sacerdotes y lo iban a matar. Y Pedro entonces dice, no, Señor, quiere apartarlo de la pasión, Pedro. Entonces Cristo le dice, apártate, Satanás, porque tus pensamientos son de los hombres y no de Dios. Entonces, cuando el Papa habla por cuenta de él, como decimos, o los periodistas, o las catequesis de los miércoles, esas son cosas así personales, y yo siento que no tenemos ninguna obligación en eso. Pero
en sus magisterios y en sus encíclicas, cuestiones de fe y de moral, conforme a la Sagrada Escritura y a la tradición. Ahí debemos obediencia en la fe. ¿Bien? Conforme a la Escritura y la tradición, acuérdense siempre. Si no, no. Y en materia disciplinar, si el Papa dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ahora en más los ermitaños van a usar un hábito verde. Por la ecología, Laudato Si. Bueno, van a tener que usar hábito verde los ermitaños y hacer fotosíntesis. Porque eso no es un pecado, es una cosa, tendrá sus motivos, no sé. Digo esto porque está por publicar un documento sobre la vida eremítica, la vida solitaria, ¿no? Ah. Entonces, ¿en qué sí y en qué no le demos obediencia al Papa? Y al obispo lo mismo. Al obispo le demos obediencia no en su magisterio, porque el magisterio de la Iglesia es el magisterio del Papa, no del obispo. O de todos los obispos en un concilio. Ahí eso es magisterio de la Iglesia. Pero lo que dice el obispo, podemos creerle o no creerle. Hay que tener mucho discernimiento en ese punto. Pero en lo disciplinar, el obispo manda, si manda algo contra la ley de Dios, no hay que obedecerlo, por supuesto que no, de ninguna manera. Si manda algo contra las leyes de la Iglesia, tampoco hay que obedecerlo al obispo, de ninguna manera. Si manda algo contra lo que ha mandado el Papa, tampoco. Porque el obispo no tiene autoridad en contra del Papa, ¿se dan cuenta? Ni en contra de la Iglesia, peor todavía. Entonces, eso vale mucho, por ejemplo, para el tema de la liturgia. Si el obispo manda, bueno, para la misa de niños, hay que poner un payaso para que haga jugar a los niños durante la misa. ¿Se dan cuenta? Eso no va contra las leyes de la Iglesia y de la tradición, etc., ¿no? Al sacerdote, al párroco, al cura párroco, le demos obediencia. Los ermitaños también le den obediencia en las cosas de la parroquia. Si uno ve que el párroco hace muchas cosas que están mal, no vaya más a esa parroquia. Busque otro párroco. Y al confesor o al padre espiritual, el ermitaño le debe obediencia siempre. Con discernimiento, acuérdense. En todos los temas de conciencia. Por ejemplo, el ermitaño dice, bueno, quiero hacer penitencia, mortificación. Bueno, consulte con su padre espiritual. No haga mortificación por su propia cuenta. Porque ahí, con mucha facilidad, el diablo lo va a engañar. Con mucha facilidad el diablo lo va a envolver y lo va a hacer, como el cura de Ars le pasó, era muy fervoroso y y siendo seminarista, sacerdote joven, hacía muchísimas penitencias. Y le afectó la salud. Y entonces él después dice, no hay que hacer tanta penitencia. Porque él lo hacía por su cuenta. ¿Te das cuenta? Y después cuando él quiso ser cartujo, ya era párroco de Ars, en Francia, y de gran fama, porque era un gran confesor, venían de toda Francia a confesarse con él, ¿no? Y a escuchar a su misa, etc., ¿no? Entonces el diablo lo tienta y le hace pensar en hacerse cartujo. Dice, porque el cartujo, esa vida tan solitaria, tan retirada, tan de ermitaño, es más perfecto que ser párroco. Y es verdad. Y más haciendo los votos, pobreza, castigo, obediencia, es más perfecto que ser párroco. Y es verdad. Y era una tentación del demonio. Entonces lo que hizo el cura de Ars, que era un hombre santo, fue a pedir permiso al obispo. Y el obispo le dice, no, usted está haciendo mucho bien acá en la parroquia, quédese acá. Y le hizo caso al obispo y venció al demonio. ¿Se dan cuenta, no? Entonces con el padre espiritual es eso. Nunca hacer nada sin consultar con el padre espiritual. Por más bueno que sea, ¿qué libro voy a leer? ¿O qué mortificación voy a hacer? ¿O con quién me confieso? Etcétera, ¿no? Todas las cosas de la conciencia, de nuestra vida de conciencia espiritual y de la vida religiosa de los votos, siempre consultar con el padre espiritual.
Con discernimiento, acuérdense, nunca suprimir el discernimiento. A veces el padre espiritual ha pasado, dice, bueno, vos tenés que estar en un convento. Y si no vas al convento de esta congregación que yo te digo, te vas al infierno. Y eso no es verdad. Uno se va al infierno por los pecados mortales. Y no por lo otro, ¿se dan cuenta? Discernimiento siempre. Porque somos humanos y no hay que suprimir lo humano, sino hay que elevarlo, ¿no?, por la vida sobrenatural. Entonces, por la obediencia, como nuestro Señor Jesucristo, entregamos la voluntad a Dios. Bueno, y la obediencia religiosa, fíjense, es distinta de la obediencia social. Por ejemplo, el gobierno pone un impuesto, ¿no?, para con ese impuesto, por ejemplo, pagar el aborto a las mujeres que quieren hacer aborto. Entonces no hay que pagar ese impuesto. Hay que hacer no sé cómo hay que hacer para esquivarlo, ¿no es cierto? La parte técnica, práctica. Pero no hay que obedecer en eso, y no hay que colaborar con nuestro impuesto al aborto, por ejemplo. Y en una empresa, si uno trabaja en una empresa, el objetivo de la empresa es el éxito económico. Entonces, la obediencia de los empleados de la empresa está subordinada al éxito económico. Entonces, hay que ser un buen empleado, trabajar bien por la empresa, por el sueldo que me van a pagar y por amor a Dios. Pero es para ganar plata, no es más que eso. No tiene otra finalidad superior. O sea, quiero decir que no es una cosa tan importante en la vida humana el trabajo. Trabajar en una empresa, trabajar solo o lo que fuera, ¿no? Tiene su finalidad para esta vida y nada más. La obediencia en el ejército, que es muy importante, es para alcanzar la victoria en las guerras, en las batallas. Es muy importante. Pero nada más que eso. Es decir, los héroes de la guerra, como tanto festejamos a San Martín, por ejemplo, ¿no? Los héroes de la guerra, está bien, pero no son santos que están en el cielo por haber ganado las batallas. Fueron buenos estrategas. San Martín fue un genio. Napoleón fue mucho más genial que San Martín. Creo que San Martín aprendió mucho de Napoleón, ¿no? Pero eso no lo hace santo, no lo une a Dios. Simplemente ganó. Incluso Stalin, que fue un hombre muy perverso, ganó la guerra contra Alemania, contra Hitler, que era otro perverso. Pero eso no lo hizo santo y no lo llevó al cielo. La obediencia militar busca la victoria. La obediencia monástica busca la unión con Dios, que es distinto. Imitar a Cristo crucificado. Como está ese librito que yo les di, Profesionales de la Cruz. ¿Lo leyeron? Ya te va a decir. Profesionales de la Cruz, sobre el monje crucificado, ¿no? Porque la obediencia religiosa, el monje, es para estar unido a Cristo crucificado. Y por eso entonces muchas veces hay que obedecer en cosas que no nos gustan, que nos hacen sufrir, que no son pecados, ¿no? Acuérdense, si no es pecado, no. O que si es pecado, no. Pero muchas obediencias hacen sufrir, son una contradicción para nuestra vida. Había un padre dominico, el padre Butler, un gran pintor, un artista de fama internacional, y realmente un hombre místico, ¿no? Y los superiores, cuando él se ordenó sacerdote, lo mandaron a Italia a estudiar derecho canónico, a estudiar leyes. Y él era un artista, imagínense, no quería él, pero fue obediente, fue, y allá vio al superior mayor, al superior general de los dominicos que está en Roma, habló con él y dijo, no, vaya a estudiar pintura. Y lo mandó a París a estudiar pintura. Pero él se sujetó a la obediencia.
¿Se dan cuenta? No dijo, no, no voy a ir a Roma a estudiar leyes. No dijo así. Dijo sí. A pesar de que contradecía su deseo y su temperamento, etc. Pero no era un pecado estudiar. ¿Se dan cuenta? Porque es para imitar a Cristo crucificado. No es para pasarla bien la obediencia. Y el voto de obediencia del ermitaño es para imitar a Cristo solitario. En la soledad, como Cristo, muchas veces se retiraba solo a orar. Empezando por los 30 años que vivió antes de empezar su vida pública, que estaba con sus padres, dice, vivía sujeto a sus padres, ¿sí? En la obediencia a San José y a la Santísima Virgen María. Vivía en la obediencia bueno, es Dios y sus padres eran santos, así no, sin dificultades, ¿no? Pero quiso obedecer a criaturas inferiores a él. ¿Eh? Porque a veces nos pasan los religiosos que dicen, bueno, yo sé mucho más que el superior del convento. El prior es un bruto, no sabe teología. Y yo sé mucha teología. Me cuenta la tentación del diablo, ¿no? Y Cristo se sujetó en obediencia a María y José, que sabe mucha menos teología que él, que es Dios, ¿no? Y cuando es bautizado, dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y él fue dócilmente, por obediencia al Espíritu Santo, a encontrarse con el diablo. No solamente el tema de las 40 días sin comer, del ayuno, sino a encontrarse en persona con el diablo, que es para Dios, Cristo, una gran humillación. Porque Cristo es Dios, a ser hombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el diablo? ¿Viste? Una criatura no solamente inferior, sino despreciable, totalmente, ¿no? Ofensiva, ¿no? En contra de Dios. Y él aceptó la obediencia. Entonces el ermitaño imita a Cristo, en su obediencia imita a Cristo crucificado y a Cristo solitario. Esa es la obediencia. Obedeciendo a su padre espiritual, acuérdense siempre, ¿no? Se entiende más o menos, ¿no? Bueno, y ahora de San Juan de la Cruz, cuando habla de la obediencia, dice, porque la obediencia nos libra de las tentaciones del demonio. Esto en las cautelas, escribe así San Juan de la Cruz, cautelas contra el demonio. Porque el demonio, que es muy astuto, el demonio que nos ve y sabe que uno quiere ser bueno, quiere ser santo, porque para eso somos religiosos, ermitaños, no para, no sé para qué, ¿no? Pero para ser santos, si no, no tiene sentido. Queremos unirnos a Dios, etcétera, ¿no? Entonces el demonio nos tienta para que hagamos obras buenas, no que hagamos obras malas. Obras buenas en desobediencia. Y en la desobediencia perdemos el mérito de la obra buena. Porque por el voto de obediencia hemos entregado nuestra voluntad a Dios a través de nuestros superiores. En nuestro caso, a través del Padre Espiritual, del confesor. Entonces dice, entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales, es engañarlos bajo la apariencia del bien y no bajo la apariencia del mal. Así siempre has de desconfiar de lo que parece bueno, de las ideas buenas que yo tengo, de las cosas buenas que quiero hacer, a eso se refiere. Hay que desconfiar. Desconfiar no porque sea algo bueno, sino porque es algo mío. Y yo, por el voto de obediencia, no me debo obediencia a mí mismo. Eso sería inobediencia, ¿se dan cuenta? Entonces yo que tengo ideas tan buenas y tan geniales, tengo que sujetarme a la obediencia. Y preguntar al padre superior del convento o al padre espiritual, mire padre o madre, ¿no?
esto quiero hacer, Dios me inspiró, Dios, porque siempre es Dios que me inspira, ¿no? Dios me inspiró a hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Como el cura de Ars, Dios me inspiró a hacerme cartujo, y no era inspiración de Dios. Era una inspiración muy buena, porque ser cartujo, ser religioso, es más perfecto que ser cura párroco. Pero no era de Dios. ¿Sí? Entonces, sospechar de nuestras buenas ideas. Desconfiar. Mayormente cuando no interviene en la obediencia. ¿Sí? Y por eso entonces, nunca te muevas a hacer algo, dice San Juan de la Cruz, fuera de lo que ya estamos obligados, porque el ermitaño, como el religioso, ya tiene sus obligaciones de la oración, del trabajo, de la penitencia, uno ya tiene un poquito más o menos organizada su vida, su obligación, ¿no? Su trabajo, sobre todo los que trabajan civilmente, ¿no? Ya tienen sus obligaciones. Fuera de lo que ya estás obligado, nunca te muevas a hacer algo por bueno que parezca y lleno de caridad. Porque decimos, esto lo hago por amor a Dios o por amor al prójimo. Sea para ti, sea para otro cualquiera, dentro o fuera de tu casa, sin orden de obediencia. Fuera de la obediencia. Y así, por la obediencia, ganarás mérito y seguridad. Ven que la fe es la certeza de las cosas que no vemos, pero que ha sido revelado. Entonces la obediencia es la certeza en el orden del obrar. La certeza de que esto que voy a hacer, que es algo bueno, es lo que Dios me pide. Y esto otro que yo quería hacer y es muy bueno y Dios no me lo pide. Y esa certeza es por el superior del convento, por el padre espiritual. Porque como dice, hay muchas obras buenas que podemos hacer, muchísimas obras buenas, y que Dios no nos pide a nosotros. Porque en última instancia es ¿qué quiere Dios de mí? Y para nosotros, entonces, por el voto de obediencia, lo que Dios quiere de mí es lo que me diga el confesor, el padre espiritual. Ganarás mérito y seguridad. Y así huyes del daño, de muchos daños que no sabes. No sabemos cuántas trampas nos tiende el diablo con ideas buenas, hacer obras buenas. Y son trampas del diablo. En la obediencia nos vamos a librar de las trampas que no sabemos. Que si no obedeciéramos, caeríamos en esas trampas buenas. Siempre acuérdense, siempre es por una idea buena, por una obra buena. Después dice, también, San Juan de la Cruz, nunca mires a tu superior, al Padre Espiritual, con menos ojos que a Dios. Es decir, nunca te fijes si tu Padre Espiritual es medio sonso o no es medio sonso. Si es muy estudioso o no es muy estudioso. Si es si es un cura párroco, por ejemplo, si el cura párroco es muy práctico y tiene mucho éxito o no. Esas cosas que son características humanas, no hay que mirarlas, porque en muchos lugares hay un solo cura. Yo estuve hace poco en las hermanitas de Belén, las monjas que están en la sierra, ¿no? Y tienen un solo cura. Hay un párroco, hay dos curas en Merlo, dos curas párrocos, que van a decir la misa, todo, ¿no? Y no hay más. Entonces, yo estuve hace poco ahí, y entonces me cansaron, pero haciéndome preguntas las monjas, ¿no? Porque no tienen, durante el año, si no va un religioso, y ellas necesitan un religioso que las guíe, ¿no es cierto? Entonces, si hay un cura solamente, y está ese nada más, y bueno, porque Dios te ha puesto en un lugar donde ha puesto a ese sacerdote. Y con ese te puedes confesar. Y con ese tenés que consultar. Aunque no sea un santo, mientras sea un buen sacerdote, Santa Teresa decía, ¿no? No hace falta un gran teólogo como director espiritual. Hace falta un sacerdote que sea bueno, que sepa de las cosas de Dios, que sepa de las cosas espirituales. No hace falta que venga San Juan de la Cruz acá a darnos dirección espiritual, porque no va a venir San Juan de la Cruz, ¿se dan cuenta?
que sea un buen sacerdote y que sepa de las cosas espirituales, aunque no sea un gran teólogo. Por eso no mires en el superior la parte humana, mira la parte divina, porque está puesto por Dios en su providencia y te va a hablar en nombre de Dios. Porque si no, dice, vas a cambiar la obediencia de divina en humana. Y la obediencia humana no tiene valor. En fin, puede ser muy práctica, como decíamos en el ejército, ¿no? Si le obedecemos a Napoleón, vamos a ganar la guerra. Es muy práctico y está muy bien, pero acá es otra cosa. Acá no se trata de ganar ninguna batalla. Se trata de la santidad, de la unión con Dios. Y entonces, cambiar la obediencia de divina en humana, perdimos ahí ya perdimos. Si pretendemos solamente obedecer a un gran teólogo y nada más. Y la tercera cautela, dice San Juan de la Cruz, la humildad. Procura siempre humillarte de palabra y obra. Tercera cautela contra el diablo. Y nunca decir, bueno, yo sé mucho más que mi confesor, porque yo estudié mucha teología. Fíjese, San Juan de la Cruz, que fue un genio de las vidas, de la teología espiritual, por supuesto, un gran místico, él iba y se confesaba, y tenía un director espiritual. Y él podía haber dicho, no, yo no necesito director espiritual, yo sé todo. Y escribió libros magníficos y profundísimos y sobrenaturales. Y él iba y se confesaba y pedía consejo. Claro, le pedía consejo a Santa Teresa, que fue otra gran mística, pero también pedía consejo a otros frailes, carmelitas o el que fuera, ¿no? O a veces los laicos también. Porque si no nos humillamos, si nos creemos más, entonces nunca vamos a ser obedientes en el sentido religioso de la palabra. Procura siempre humillarte y pensando, dice, alegrándote más del bien de los otros que el de ti mismo, o como si fuera el tuyo propio. Y sé siempre más amigo de ser enseñado de todos de que querer enseñar a otros. Es decir, nunca, aunque uno haya estudiado teología y haya leído muchos libros, y haya estado muchos años en un convento, y hace muchos años de vida religiosa, nunca piense que sabe más que todos. Puede ser que sepa más que muchos, es verdad, pero acá no es una cuestión de estudios. La obediencia sobrenatural me ata o me une directamente a la voluntad de Dios. ¿Se entiende más o menos, no? Bueno, nuestro auxilio está en nombre del Señor. Ave María Purísima. Muy bien. Mañana entonces a las 9 de la mañana, Dios mediante, rezamos rosario. Hacemos la tercera meditación sobre la esperanza. Ave María Purísima.